¿Cómo puede el mayor perseguidor de los cristianos convertirse en el apóstol más influyente del cristianismo? La historia de Pablo es una de las más sorprendentes de la Biblia, un enemigo tenaz de los cristianos que terminó escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Quédate hasta el final porque descubrirás cómo Dios transformó la vida de Saulo en Pablo, el apóstol que llevó el mensaje de Jesús a todo el mundo y dejó un legado eterno. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Saulo, conocido más adelante como Pablo, nació en Tarso de Cilicia, una ciudad importante del Imperio Romano, famosa por su cultura griega y su actividad comercial. Tarso no solo era un centro comercial, sino también un punto clave de intercambio cultural, donde convergían las filosofías griegas y orientales, lo que influyó en el desarrollo intelectual de Saulo. Como ciudadano romano, Saulo gozaba de ciertos privilegios legales y sociales que le serían útiles más adelante en su vida. Sin embargo, a pesar de esta ventaja, su verdadera identidad y devoción estaban arraigadas en su herencia judía. Pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel, lo que le daba un profundo sentido de orgullo y pertenencia a la nación de Israel. En Jerusalén, fue educado por Gamaliel, uno de los más reconocidos maestros de la ley judía. Esta formación estricta le inculcó un celo extremo por las tradiciones y la ley mosaica. Gamaliel, conocido por su moderación y sabiduría, enseñó a Saulo el rigor de la Torá y las interpretaciones rabínicas que conformaban el fariseísmo, corriente a la que Saulo se seguía fervientemente. El celo de Saulo por la ley y su afán de defender la pureza del judaísmo lo llevaron a convertirse en un perseguidor implacable de los cristianos, quienes eran considerados una amenaza para las tradiciones judías. Este fervor lo impulsó a participar activamente en la represión de los seguidores de Jesús. Uno de los eventos que marcó el inicio de su persecución fue el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano. Saulo presenció esta ejecución y aprobó plenamente el acto, consolidándose como una figura temida entre los cristianos. Tras este hecho, intensificó sus esfuerzos, obteniendo autorización de los principales sacerdotes para arrestar a los seguidores del camino, como se les conocía en ese entonces. El impacto de Saulo en la vida de los primeros cristianos fue tan grande que muchos huyeron de Jerusalén para escapar de la persecución. Este periodo de hostilidad y violencia fue clave para entender la magnitud del cambio que experimentará en su conversión. El momento clave en la vida de Saulo ocurrió en el camino a Damasco, cuando su vida dio un giro radical. Con cartas de autorización de los principales sacerdotes, Saulo iba decidido a arrestar a los seguidores de Jesús y llevarlos a Jerusalén para ser castigados. Este viaje representaba su máxima expresión de celo religioso y hostilidad hacia la naciente comunidad cristiana. De repente, una luz resplandeciente lo rodeó y lo derribó al suelo. La intensidad de la luz era tan grande que Saulo quedó cegado, pero lo que más lo impactó fue la voz que escuchó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confundido y temeroso, preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Este encuentro sobrenatural dejó a Saulo totalmente desorientado. No solo quedó ciego físicamente, sino que también se enfrentó a una ceguera espiritual, al darse cuenta de que toda su vida hasta ese momento había estado equivocada. Sus acompañantes, aunque oyeron la voz, no vieron a nadie y lo llevaron de la mano hasta Damasco, donde permaneció 3 días sin ver, sin comer ni beber. Este periodo de ayuno y ceguera simboliza su muerte al viejo Saulo y el inicio de una nueva vida. Mientras tanto, Jesús se le apareció en una visión a un discípulo llamado Ananías y le dio una misión. Debía ir a buscar a Saulo y orar por él para que recuperara la vista. Al principio, Ananías dudó, pues conocía bien la reputación de Saulo como perseguidor de los cristianos. Sin embargo, obedeció al Señor y se dirigió a la casa donde Saulo se encontraba. Ananías, al llegar, puso sus manos sobre Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y pudo ver nuevamente. Este acto simboliza no solo la recuperación de su visión física, sino también la apertura de sus ojos espirituales. Saulo fue bautizado de inmediato, reconociendo a Jesús como el Mesías. Tras recuperar sus fuerzas, comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Este cambio tan radical sorprendió a todos, especialmente a los judíos que lo conocían como un feroz perseguidor de los cristianos. El momento de la conversión de Saulo no
solo marcó el inicio de su nueva vida como apóstol de Cristo, sino que también fue un punto de inflexión en la expansión del cristianismo. A partir de este evento, Saulo se convertiría en Pablo, el gran misionero que llevaría el evangelio a los gentiles y escribiría gran parte del Nuevo Testamento. La historia de la conversión de Saulo nos muestra el poder transformador de un encuentro con Jesús. No importa cuán lejos alguien pueda estar de Dios, siempre existe la posibilidad de un cambio radical cuando se abre el corazón a su llamado. Después de su conversión, Saulo empezó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Esto causó gran asombro entre los judíos, quienes sabían que Saulo había sido un feroz perseguidor de los cristianos. Su transformación repentina y el fervor con el que predicaba generaron tanto admiración como desconfianza. Los líderes religiosos judíos, al ver el impacto de su mensaje y temiendo que muchos se convirtieran al cristianismo, conspiraron para matarlo. Sin embargo, los discípulos de Jesús lo ayudaron a escapar de la ciudad bajándolo por un muro en una canasta durante la noche, permitiéndole huir de sus perseguidores. Tras su huida de Damasco, Saulo se dirigió a Jerusalén, donde intentó unirse a los discípulos. Sin embargo, debido a su pasado como perseguidor, estos se mostraron temerosos y desconfiados. Fue Bernabé, un hombre conocido por su bondad y liderazgo en la comunidad cristiana, quien intercedió por Saulo. Bernabé lo presentó a los apóstoles y les relató cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo había predicado valientemente en esa ciudad. Gracias a la intervención de Bernabé, los apóstoles aceptaron a Saulo y le permitieron participar en la vida de la comunidad cristiana de Jerusalén. Durante su estancia en la ciudad, continuó predicando con valentía, lo que provocó la ira de algunos judíos helenistas, quienes también intentaron matarlo. Los hermanos en la fe, preocupados por su seguridad, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Este periodo fue crucial en la vida de Saulo, ya que no solo consolidó su fe y su compromiso con el Evangelio, sino que también le permitió establecer lazos con los principales líderes de la iglesia primitiva. Durante su tiempo en Tarso, es probable que Saulo continuara predicando y reflexionando sobre su llamado, preparándose para las futuras misiones que emprendería. Poco tiempo después, la iglesia en Antioquía, una de las más importantes del cristianismo primitivo, comenzó a crecer rápidamente. Los líderes de la iglesia enviaron a Bernabé a supervisar el trabajo en esa ciudad. Al ver la gran necesidad de instrucción y liderazgo, Bernabé decidió buscar a Saulo en Tarso y llevarlo consigo a Antioquía. Allí, ambos trabajaron durante un año, enseñando a una gran multitud y fortaleciendo a la comunidad cristiana. Fue en Antioquía donde, por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Este término reflejaba su identidad como discípulos de Cristo y marcó un hito en la historia de la iglesia. La colaboración entre Bernabé y Saulo en Antioquía no solo consolidó su amistad, sino que también los preparó para la misión que el Espíritu Santo les encomendaría más adelante, llevar el Evangelio a otras regiones del mundo. Pablo continuó su labor a pesar de las constantes amenazas y peligros. Fue apedreado, azotado, encarcelado y naufragó varias veces, pero nunca desistió de su misión. Su fe inquebrantable y su amor por el Evangelio lo llevaron a dedicar toda su vida a la causa de Cristo, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Tras su paso por Chipre, Pablo y Bernabé continuaron su viaje por Asia Menor, predicando en diferentes ciudades. En Antioquía, Pablo dio un discurso en la sinagoga que impactó tanto a judíos como a gentiles. Sin embargo, la oposición de algunos líderes judíos lo obligó a marcharse. En otra ciudad, después de sanar a un hombre cojo de nacimiento, la multitud pensó que eran dioses y quisieron ofrecerle sacrificios. Pablo y Bernabé rechazaron este acto y aprovecharon la ocasión para predicar acerca del Dios verdadero. Poco después, algunos judíos instigaron a la multitud y Pablo fue apedreado, quedando casi muerto. Sin embargo, se levantó y continuó su misión con valentía. De regreso en Antioquía de Siria, informaron a la iglesia todo lo que Dios había hecho a través de ellos, incluyendo la apertura del Evangelio a los gentiles. Este informe provocó un gran debate en la iglesia de Jerusalén sobre si los gentiles debían cumplir la ley mosaica para ser salvos. Pablo y Bernabé participaron en el llamado Concilio de Jerusalén, donde se concluyó que la salvación es por gracia y no por obras de la ley, estableciendo así un principio fundamental para la iglesia cristiana. Posteriormente, Pablo inició un nuevo viaje misionero, esta vez con Silas, ya que Bernabé tomó un rumbo diferente con Marcos. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados después
después de liberar a una joven de un espíritu de adivinación. Durante la noche, mientras cantaban himnos a Dios, un terremoto sacudió la prisión y todas las puertas se abrieron. El carcelero, al ver lo sucedido, quiso suicidarse, pero Pablo lo detuvo y le predicó el evangelio. Aquella noche, el carcelero y toda su familia creyeron en el Señor y fueron bautizados. En Atenas, Pablo dio un discurso en el Areópago donde habló sobre el Dios desconocido que ellos adoraban sin conocer. Este discurso fue notable por su enfoque filosófico, adaptado a la audiencia griega, y mostró la capacidad de Pablo para contextualizar el mensaje del Evangelio. Durante su estancia en Corinto, Pablo trabajó como fabricante de tiendas junto a Priscila y Aquila, una pareja de judíos cristianos. Permaneció en la ciudad durante 1 año y medio, estableciendo una iglesia fuerte y escribiendo cartas a las comunidades cristianas que había fundado. En su tercer viaje, Pablo visitó nuevamente muchas de las iglesias que había establecido para fortalecer a los creyentes y corregir errores doctrinales. Su estancia más prolongada fue en Efeso, donde ministró durante 3 años. Durante este tiempo, ocurrieron muchos milagros y el evangelio se expandió rápidamente. Sin embargo, su predicación provocó disturbios entre los artesanos que fabricaban figuras de Artemisa, la diosa adorada en la ciudad. Pablo continuó su labor a pesar de las constantes amenazas y peligros. Fue apedreado, azotado, encarcelado y naufragó varias veces, pero nunca desistió de su misión. Su fe inquebrantable y su amor por el evangelio lo llevaron a dedicar toda su vida a la causa de Cristo, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Pablo regresó a Jerusalén tras su tercer viaje misionero, a pesar de las advertencias de varios creyentes de que allí lo apresarían. Su amor por el pueblo judío y su deseo de testificar acerca de Jesús lo llevaron a asumir el riesgo. Mientras estaba en el templo cumpliendo un voto, algunos judíos de Asia lo reconocieron. Furiosos, lo acusaron de profanar el lugar sagrado al introducir a gentiles en el templo. La multitud se agitó, en medio del alboroto, intentaron linchar a Pablo. Sin embargo, fue rescatado por los soldados romanos, quienes lo arrestaron para evitar mayores disturbios. Desde ese momento, comenzó una serie de juicios y defensas que llevarían a Pablo hasta Roma. Primero, se le permitió hablar ante la multitud desde las escaleras de la fortaleza Antonia. Allí, relató su experiencia en el camino a Damasco y su conversión, intentando mostrar que su fe en Jesús no contradecía las escrituras judías. Pero cuando mencionó que había sido enviado a los gentiles, la multitud se enfureció nuevamente y los soldados lo llevaron a la fortaleza para interrogarlo. Al día siguiente, Pablo fue presentado ante el Sanedrín. Con gran sabiduría, dividió a sus acusadores mencionando su esperanza en la resurrección, lo que provocó una disputa entre fariseos y saduceos, dos grupos con posturas teológicas opuestas. Al ver el peligro que corría Pablo, el comandante romano lo llevó de nuevo a la fortaleza. Esa noche, el Señor se le apareció y le dijo: «Ten ánimo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Un grupo de judíos conspiró para matar a Pablo, pero el complot fue descubierto por su sobrino, quien avisó al comandante romano. Para protegerlo, los romanos trasladaron a Pablo bajo fuerte custodia hasta Cesarea, donde compareció ante el gobernador Félix. Durante 2 años, Pablo permaneció prisionero en Cesarea, testificando ante Félix y su sucesor Festo. Cuando el rey Agripa II visitó Cesarea, Festo aprovechó la ocasión para que Pablo se defendiera ante él. En su discurso, Pablo relató nuevamente su conversión y proclamó el evangelio con valentía. Al final de su defensa, Agripa dijo: «Por poco me persuades a ser cristiano». A pesar de que tanto Agripa como Festo reconocieron que Pablo no había hecho nada digno de muerte, como había apelado al César, decidieron enviarlo a Roma. El proceso judicial de Pablo muestra su firmeza en la fe y su habilidad para testificar ante diversas autoridades. Su objetivo no era simplemente defenderse, sino aprovechar cada oportunidad para anunciar el evangelio. Este periodo también evidenció la protección divina sobre su vida, permitiéndole cumplir el propósito de llevar el mensaje de salvación hasta la capital del Imperio Romano. Durante su encarcelamiento, Pablo se defendió ante el gobernador Félix, el procurador Festo y el rey Agripa. En cada una de sus defensas, Pablo contó su testimonio y proclamó el evangelio, declarando que su esperanza estaba en la resurrección de los muertos. El viaje de Pablo a Roma fue un viaje lleno de dificultades y peligros que puso a prueba su fe y determinación. Como prisionero, Pablo fue puesto bajo la custodia de un centurión llamado Julio, quien lo trató con humanidad. Embarcaron en un navío rumbo a Roma, pero el viaje no fue sencillo. Desde el inicio, enfrentaron fuertes vientos que dificultaron la navegación y retrasaron su llegada a Creta. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, advirtió a la tripulación sobre el peligro de continuar el viaje,
pero sus consejos fueron ignorados. Poco después, una violenta tormenta azotó el barco durante varios días. La situación se volvió desesperada. La tripulación y los pasajeros, aterrorizados, comenzaron a perder la esperanza de salvarse. Fue entonces cuando Pablo se levantó y les dio un mensaje de ánimo: no teman, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La tormenta continuó, pero gracias a las instrucciones de Pablo, lograron encallar el barco cerca de la isla de Malta. Aunque el barco quedó destruido, todos los pasajeros llegaron a tierra sanos y salvos, cumpliéndose así la promesa que Dios le había hecho a Pablo. En Malta, Pablo fue recibido con hospitalidad por los habitantes. Durante su estancia, ocurrió un incidente que dejó a todos asombrados. Mientras recogía leña, una serpiente venenosa lo mordió en la mano. Los isleños, al ver esto, pensaron que Pablo moriría de inmediato, pero él no sufrió ningún daño. Al darse cuenta de que estaba ileso, cambiaron de opinión y lo consideraron un hombre especial. Además, Pablo oró por el padre de Publio, el principal de la isla, quien estaba enfermo, y lo sanó. Este milagro llevó a que muchos habitantes de la isla acudieran a Pablo para ser curados. Después de 3 meses, cuando las condiciones climáticas mejoraron, Pablo y sus compañeros continuaron su viaje hacia Roma en otro barco. Finalmente, Pablo llegó a Roma, donde fue puesto bajo arresto domiciliario. Aunque prisionero, tuvo la libertad de recibir a todos los que lo visitaban y predicar el evangelio sin impedimento alguno durante 2 años. Durante su arresto domiciliario en Roma, Pablo continuó desempeñando su ministerio con gran fervor. Recibía a quienes deseaban escucharlo y aprovechaba cada oportunidad para enseñar acerca del reino de Dios y del Señor Jesucristo. Este periodo también fue muy fructífero en cuanto a la producción de cartas, conocidas como las cartas de la prisión, entre ellas Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas epístolas reflejan la madurez espiritual de Pablo y contienen enseñanzas fundamentales sobre la fe, la unidad de la Iglesia y la vida cristiana. Según la tradición cristiana, Pablo fue liberado temporalmente tras su primer arresto en Roma. Durante este tiempo, se cree que continuó viajando y predicando el Evangelio, posiblemente llegando hasta España, como había expresado su deseo en la carta a los romanos. Sin embargo, más tarde fue arrestado nuevamente bajo el mandato del emperador Nerón, durante una feroz persecución contra los cristianos. Su segundo encarcelamiento fue mucho más duro que el primero. Pablo sabía que su vida estaba llegando a su fin y escribió su última carta, segunda de Timoteo, en la que expresó con valentía: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Estas palabras reflejan la paz y la certeza de Pablo en cuanto a su destino eterno. Falta las ingenes del 103 hacia adelante. Finalmente, Pablo fue martirizado en Roma. Como ciudadano romano, fue decapitado, una forma de ejecución más rápida y menos humillante que la crucifixión. A través de su vida y su muerte, Pablo dejó un ejemplo de entrega total al Evangelio y un legado imborrable para la Iglesia. El impacto de su ministerio es incalculable. Las epístolas que escribió forman una parte fundamental del Nuevo Testamento y han influido en la vida de millones de creyentes a lo largo de la historia. Su vida demuestra que, sin importar el pasado de una persona, Dios puede transformarla y usarla poderosamente para su propósito. Después de 3 meses en Malta, Pablo y sus acompañantes continuaron su viaje hacia Roma. Pablo es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar la vida de una persona. Pasó de ser un perseguidor de los cristianos a convertirse en el más grande defensor de la fe cristiana. Su vida refleja el poder del Evangelio para cambiar corazones y dar un nuevo propósito a quienes se entregan a Cristo. Una de las enseñanzas más importantes de Pablo es la justificación por la fe, dejando claro que la salvación no es por obras, sino por gracia mediante la fe en Jesús. Esto lo expuso ampliamente en sus cartas a los romanos y a los gálatas, donde enfatiza que nadie puede salvarse a sí mismo, sino que es Dios quien otorga la salvación como un regalo inmerecido. Otro tema clave en sus enseñanzas es la importancia de la gracia. Pablo insiste en que la vida cristiana debe vivirse bajo la gracia de Dios y no bajo el peso de la ley. Esto no solo libera al creyente de la condenación, sino que también lo capacita para vivir en santidad. La unidad del cuerpo de Cristo es otra de las grandes lecciones que Pablo enseñó. En sus cartas a los Efesios y a los Corintios, explica que todos los creyentes, independientemente de su origen, forman un solo cuerpo, donde cada miembro tiene una función especial y Cristo es la cabeza.
Pablo también destacó el amor como el mayor de los dones espirituales. En su famosa carta a los Corintios, en el capítulo 13, describe el amor como la virtud suprema que debe guiar todas las acciones del creyente. Sin amor, cualquier don o sacrificio carece de valor. Además, Pablo ofrece una gran esperanza a los creyentes al hablar de la resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15, expone que la resurrección de Jesús garantiza la resurrección futura de todos los que han creído en Él, asegurando una vida eterna en la presencia de Dios. Las epístolas de Pablo no solo instruyeron a las iglesias de su tiempo, sino que continúan siendo una fuente de enseñanza y fortaleza para millones de creyentes en la actualidad. Su vida y su mensaje nos recuerdan que el Evangelio no conoce fronteras y que cada persona tiene un lugar en el plan de Dios, sin importar cuán lejos haya estado de él. Si te ha impactado la historia de Pablo y quieres profundizar más en la Biblia, te invito a que visites el link del primer comentario, donde encontrarás recursos exclusivos. No te pierdas nuestro próximo video, donde te contaremos la historia de Salomón, el rey más sabio de Israel. Dios te bendiga, y recuerda que cada historia en la Biblia tiene un legado para tu vida.